nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay también una oración para el tema de las elecciones, entonces a lo mejor al final hacemos para pedir por las elecciones. Vamos a hacer nuestra oración del Cristero. Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades, límpiame de mis pecados. Por tu muerte, por tu cruz, por tu Madre Santísima, perdóname. No he sabido hacer penitencia por mis pecados, por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. Ya no quiero vivir, ni morir, ni luchar, sino solo por tu Santa Iglesia y por ti. Virgen Santísima de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador y haz que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a entrar al tema que nos ocupa hoy. Vamos a hablar, la semana pasada estuvimos hablando de los principales personajes, como hablando de algunos de los generales. Mucho se habla de la gesta cristera, pero a veces poco se habla de las personas que lo hicieron posible. Y entonces tenemos algunos personajes como Anacleto, Miguel Gómez Loza, que han tenido más realce debido a que no tomaron directamente las armas. La Iglesia los toma como modelo de laico de santidad y entonces los proclama. Pero hubo otros que sí tomaron las armas y que se aventuraron precisamente a dar las batallas. Y uno se puede preguntar, ¿cómo se arma un ejército? ¿Cómo se arma un ejército? Entonces, los primeros ejércitos que se armaron cristeros fue porque los que lo dirigían eran funcionarios públicos. Solamente así se entiende el asunto, ¿sí? Es decir, vemos al presidente municipal de Pénjamo. ¿Quién era el presidente municipal de Pénjamo? Luis Navarro Rigel, que había sido joven de la CJM, incluso fue militar, estuvo en el ejército mexicano, peleó, se formó en algunas de sus filas, después regresó a su tierra. Él nació acá en Cotija, Michoacán, pero se vino a Guanajuato, estuvo viviendo en Pénjamo, líder ejemplar, fue parte de la adoración nocturna, formó la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, formó parte de la CJM, y entonces la gente en su liderazgo le dice, pues, que ese es el presidente municipal. Es el presidente municipal cuando estalla el conflicto, y entonces desde su postura de presidente municipal dice, yo no voy a aplicar esto, y por lo que tenía información de todo lo que la liga, se levantan armas, arma su ejército, agarra las armas de la presidencia municipal, que eran 4 o 5 con sus cartuchos, y se va. ¿A dónde se va él? Él se va precisamente al sur de Jalisco, Colima y parte de Michoacán. ¿Y por qué se fue para aquel lado? Incluso se va para aquel lado y se cambia el nombre, el general Fermín Gutiérrez. ¿Y por qué? ¿Y por qué se cambia el nombre? Pues porque tenían esposas, tenían hijos, y en el pueblo o lugares donde estaban, la gente los ubicaba, sabían quién eran y eran blanco fácil. Incluso, ¿qué le pasó a Jesús Degollado Guízar? Jesús Degollado Guízar, precisamente, le secuestran a la esposa y le mandan una carta y le dicen, si quiere a su esposa, entréguese y entregue la causa. ¿Y qué contestó él? Que no. Quiero más a Dios. Ay, cao. No quisiera estar en los zapatos de la esposa. Pero ese era el tamaño de lo que estábamos viviendo. ¿Sí estamos en sintonía? Yo quiero hacer un poquito más interactivo el asunto para que no se vuelva solo un monólogo. Y entonces referirme a algunos sucesos y que lo vayamos completando, porque el problema que tiene México es que no tiene documentado. Y hay muchas cosas que se han ido arañando, que se han ido sacando así arañones, pero no hemos encontrado
la forma de tener documentado todo perfectamente. Ahorita voy a poner tan solo un detalle y quiero ponerlo a manera de ejemplo con un paréntesis. ¿Cuántas bajas creen que tuvo el ejército mexicano en Tepatitlán, en la gran batalla de Tepatitlán? ¿Cuántas bajas? ¿Cuántos han escuchado ustedes? ¿Cuántos muertos hubo por parte del ejército? 5,000. 3,000. ¿Cuántos hay documentados? 120. ¿Cuántos dicen un poquito más que hubo? Jan Meyer dice, pues documentados alrededor de 120. En realidad parece que fueron 220 de parte del ejército. De todos modos, creo que el impacto que genera ver la pila de cadáveres de 200 personas ha de ser muy impactante. Y la humadera que levantan cuando se les prende, más. ¿Ah? Pero gente del mismo ejército, el secretario particular de este general Zedillo, dijo que habían sido alrededor de 800. Yo no quiero imaginar qué espacio puede ser suficiente para que coloquen 800 cuerpos. Pero bueno, es para que nos demos una idea de que no está documentado nada ni por parte del ejército ni por parte de los cristeros. El problema es que cada vez que había una victoria de los cristeros, la querían hacer muy elevada para que la gente entrara en valor. ¿Y del ejército qué decían? Nada, porque ellos les pagaban por cada fulano que tuvieran peleando. Y les mandaban dinero para la comida y les mandaban parque. Y ese parque se lo vendían a los cristeros. Entonces, ¿quién registraba las bajas? Nadie. Nada más había registro por parte del ejército de los cristeros que habían matado y decía, exagerando ellos, cuántos cristeros habían matado. Pero cuando murió Victoriano Ramírez, ese día sí hicieron fiesta. Ya lo veremos al ratito. Bueno, principales batallas de la cristiada. Vamos a entrar en tema. Y la pregunta que quiero hacerles a ustedes es, ¿cuál fue la principal batalla de los cristeros? ¿La de Tepa? Ok, muy bien. ¿Cuál es la principal batalla de los cristeros? La principal batalla fue con su propia conciencia. Esa fue su principal batalla. Testimonios de cristeros decían, éramos unos muchachos y muchas veces cobardes, porque cuando un general agarraba gente y decían, dególlenlos, había gente de nosotros que no se animaba a hacerlo. En la batalla y al calor de los fusiles, todo el mundo tiraba. Pero ya cuando se trataba de fusilar a alguien, a todos se nos doblaban las corvas. ¿Y por qué razón? Porque en el fondo, sabían que eso iba en contra del tema de la religión. De hecho, hubo decisiones que vamos a ver más adelante, que se toman, aunque dicen, hay que matarlo, mi general. No se lo mate, se le atiende. ¿Cómo vamos a atenderlo si era un desgraciado que estaba matando a los nuestros? Se le atiende porque es un cristiano. La gente donde se guardaban como hospitales las casas, yo a todos se los acepto, pero esos desgraciados no. Pues lo vas a aceptar y si no te ahorco. Ah, bueno, entonces así pues sí. Entonces la principal batalla de los cristeros fue con su propia conciencia. Muchos de ellos después tuvieron algunos asaltos en el tema de sus comportamientos, de lo que hicieron, de lo que dejaron de hacer, pero fue una bronca que tenían ahí precisamente porque pues el tema era, sí, defender los principios de la fe, pero también era asesinar a otro. Claro, era en defensa propia porque era una batalla, porque te estaban matando a ti, ¿sí? Bueno. ¿Por qué existió el conflicto solo en algunos estados? ¿Por qué Chihuahua? ¿Por qué Nuevo León? ¿Por qué Coahuila? No hubo enfrentamientos. ¿Por qué en el sur no hubo enfrentamientos?
¿Nada más aquí había católicos? ¿O nada más aquí había católicos valientes? ¿En el centro occidente del país? ¿O los otros les valía un pepino el asunto? ¿O por qué no hubo conflicto armado allá? Pues miren, Jan Meyer, en un documento que titula Mea Culpa, dice que su investigación, al calor de la investigación, empieza a revisar documentos y juzga, por lo que escuchaba de muchos, juzga el tema como algo que en el norte son muy yanquis, o sea, están muy agringados. La situación un poquito económica más holgada, su situación de cercanía con los gringos, hace que el tema de la religión sea un asunto que no. Dice Jan Meyer, que así lo tituló en su primer documento que publicó de la cristiada. ¿Alguien sabe por qué Jan Meyer investigó el tema de la cristiada? Porque antes de Jan Meyer nadie decía nada, públicamente. Se hacía solamente cuando los relatos se contaban de los abuelos a los nietos, principalmente, ¿verdad? O de padres a hijos. Pero no había quien dijera algo públicamente. ¿Por qué no se decía nada públicamente? Porque era parte de lo que se estuvieron escondiendo los generales que sobrevivieron a la cristiada después de los arreglos, y cuando ubicaban a alguien que estaba contando del asunto, no sabían a quién se lo estaban contando. Y como el ejército tenía soplones por todos lados, en cuanto ubicaban a un general, decían, este sabe y este cuenta de batallas, y le decían pelas, y pelas, y pelas, y pelas, y pelas. Ahí es cuando más generales de la cristiada murieron, después de los arreglos. Por esa razón, entonces, muchos empezaron a callar la boca, ya no contaron nada, hubo un silencio tremendo. El Estado mexicano no le convenía andar diciendo que había matado a personas por el tema de ser creyentes, entonces un capítulo cerrado, investigadores nacionales, nadie investigó el asunto, nadie lo documentó, solo se documentó la Revolución Mexicana, se documentó todos los acontecimientos, pero ese acontecimiento no. Y vean la historia oficial, que dice, es el levantamiento de unos radicales cristianos porque no estaban de acuerdo con la ley que nos obligaba a todos como país. Eso dicen los libros de texto, eso dice de historia oficial. Más, pregúntenle a nuestros muchachos de la universidad, ya no de la preparatoria, de la universidad, ¿qué es la cristiada? Más para que nos demos cuenta lo que ellos han estudiado del asunto. Pues resulta ser que la ausencia de Chihuahua en el conflicto y en general del norte, no participaron en la cristiada, no porque no fueran católicos, sino porque hubo gente ahí que sí hizo su labor en el tema del cabildeo, y hubo funcionarios públicos como diputados locales, gobernadores o presidentes municipales que también hicieron su chamba y acordaron junto con el obispo que esas leyes no se aplicaban ahí. ¿Y el obispo qué dijo? Y al que tome las armas, excomulgado. Pues entonces no hubo conflicto. Allá no hubo conflicto, allá se arreglaron las cosas. Una reciente investigación de Jan Meyer menciona que un grupo de jóvenes de Chihuahua le abrieron los ojos con documentos por medio de los cuales pudo comentar que existió un catolicismo moderno que fue capaz de cabildear los congresos locales y hacer que los diputados locales no aplicaran la famosa ley Calles. Así, por un lado, la labor de persuasión en los cabildos y los congresos, se buscaba que no existiera el conflicto armado. Y no hubo conflicto armado. Es decir, por un lado el obispo y por otro lado personas cabildeando el asunto para llegar a unos acuerdos. Por otro lado, también se pactó con el obispo local para que no se aplicaría la ley Calles, y con ello se evitaría el conflicto armado. Bueno, cierro el capítulo porque Jan Meyer investigó el tema de la cristiada. Jan Meyer hace un viaje a México cuando tenía 20, 21 años, más o menos, y resulta ser que quedó enamorado de México. Y entonces empieza a preguntar, porque estaba estudiando su especialidad en historia, un doctorado. En Francia los doctorados son como las maestrías aquí, para que nos demos una idea. Entonces, las maestrías en Europa son como los diplomados de nosotros,
¿sí? Entonces, estaba haciendo su doctorado, estaba haciendo su maestría sobre historia, y resulta ser que escogió el tema de México. No iba a venir a México, querían ir a Cuba, porque México no era importante, era importante Cuba. ¿Por qué? Porque acababa de cambiar de régimen, y entonces Cuba era la onda a nivel mundial. Cuba era así como Cuba era el país que tenía el ingreso per cápita más alto de América, para que nos demos una idea. Por encima de Estados Unidos y por encima de Canadá. La gente en Cuba vivía mejor, y da el golpe de Estado Castro para decir que se va a hacer el socialismo, y entonces todos los ojos del mundo voltean a Cuba, y entonces era la onda Cuba. Entonces él quería ir a Cuba, llega a México porque no había vuelos de Francia a Cuba, llega a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, y se enamora de México, Jan Meyer, dice. Y entonces quiere buscar el asunto de cómo hacer su tesis doctoral sobre México, y entonces pone el tema de la revolución, y el tema que más brinca de la revolución es Emiliano Zapata. Estaba un joven sacerdote jesuita presentando su tesis doctoral acerca de el virrey y O'Donoghue, quien fue el que expulsó a los jesuitas cuando él estaba de virrey. Don Juan O'Donoghue, me parece que sí es. Y entonces él va a presentar su tesis, O'Donoghue o Palafox, no recuerdo cuál, alguno de esos. Va a presentar su tesis el jesuita sobre este virrey, y le dice a Jan Meyer, dice: a los franceses les gustan terrenos vírgenes, ¿verdad?, para investigar. Y voltea Jan Meyer y le dice: sí. Y dice: entonces se investiga sobre la cristiada. Y dicen: ¿qué es eso? ¿Se ves? Ni siquiera sabes. Ponte a investigar. Y entonces se metió, y el asesor de tesis, no recuerdo ahorita el nombre que tenía, le dice: ese es un buen tema, ese es un buen tema. Dice: métete a estudiar sobre eso. Agarró una beca por allá de Francia con el Colegio de México, se vino y se puso a investigar todo lo que sabemos. En gran parte es gracias a lo que él empezó a escarbarle, y empezó a sacar de documentos, y empezó a rescatar, porque muchas cosas estaban o perdidas o olvidadas. Entonces él va, y lo primero que le dicen es: no te van a aceptar ni la iglesia ni el Estado. Primero, porque está muy reciente, todavía hay muchas heridas frescas. La gente todavía le duele el asunto. Espérate, si estamos hablando de historia, espérate unos 100 años para que las cosas empiecen a brotar. Pero él empieza a documentar y logra sacar testimonios, cosa que algunos le reclamaron a Jan Meyer, otros dicen que hubo datos que no fueron precisos, pero hoy, gracias a que Jan Meyer empezó con eso, muchos otros documentaron, muchos otros sacaron documentos, y entonces hoy podemos verlo de una forma más integral el asunto. A 100 años, ya con un poco menos de pasiones, podemos entender que los del norte no fueron tan cobardes, y los del sur tampoco. A lo mejor fueron un poquito más listos, o tuvieron otro tipo de circunstancias, o encontraron otras formas de hacer las cosas. Por ejemplo, eso explica que Chihuahua, que tenía preparado un fuerte movimiento armado apoyado por antiguos villistas, no se haya levantado. Porque ¿dónde estaban los villistas? Los villistas estaban en el norte. ¿Quiénes fueron la mayoría de los que fueron generales cristeros en qué habían participado? Puros esvillistas. Entonces, sabemos que la gente del norte tenía armas que habían quedado de la Revolución Mexicana, tenía generales, tenía capitanes, tenía estrategia, tenía muchas cosas, pero no se levantaron precisamente por esto, ¿sí? Después del pacto logrado con el gobernador, el obispo prohibió, bajo amenaza de excomunión, la lucha armada. Sonora, Coahuila, San Luis, Nuevo León tuvieron una historia semejante.
Ahora podemos entender un poquito mejor el asunto y por qué nada más se recrudeció el tema de los enfrentamientos armados en el occidente, centro-occidente del país, ¿sí? Del DF, el DF se cuece aparte, esa es otra cosa, ¿sí? En cuanto a Veracruz, Tabasco y Chiapas, dice Jan Meyer, cometí el mismo error y tuve que hacer el mismo mea culpa, especialmente para los años 30 de la Segunda Cristiada y las movilizaciones espectaculares de masas católicas que condujeron a la reapertura de los templos. Señalo como botón de muestra el diálogo en presencia del ejército y de la masa católica entre el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, y un joven estudiante desconocido llamado Maciel. ¿Le suena el nombre? ¿No? Marcial Maciel. ¿Ahora sí le suena el nombre? Sí, ¿verdad? ¿Sobrino de quién? De Rafael Guízar y Valencia. San Rafael Guízar y Valencia. Hijo de la hermana de Rafael, ¿sí? Que nació precisamente también acá en Cotija, y de ahí de Cotija vemos cómo hubo mata de grandes cristeros. Fue el futuro fundador de los Legionarios de Cristo Rey, demasiado preocupado por mis cristeros, había perdido de la vista regiones enteras del país y grandes sectores de la sociedad. Los habitantes de la Ciudad de México, los numerosos católicos opuestos a la violencia y capaces en los años 30 de lograr importantes victorias, miopía del investigador que se acerca demasiado a su tema. ¿Por qué hace este reconocimiento Jan Meyer? Y yo lo quiero poner aquí, precisamente porque a veces cuando uno quiere ver, cuando tú quieres ver algo lo vas a ver, pero pierdes de vista todo lo demás que no quieres ver. Y entonces él quería encontrar los generales, las batallas, los acontecimientos, y vamos a ver los testimonios de lo que mucha gente decía, y cómo nombres de generales del ejército violaron, asaltaron, robaron, mataron, y bla, bla. Entonces querían encontrarse los culpables, y esa investigación hizo que todo lo demás pasara inadvertido. Entonces, hoy lo podemos ver a grandes rasgos. Vamos a ver por qué se recrudecieron ciertas zonas en ciertas partes del país. Esta es la ruta cristera de los Altos de Jalisco. ¿Por qué tenemos tantos mártires aquí? Bueno, muchos son derivados precisamente de la gesta cristera, la batalla, pero algunos sabemos que fueron consecuencias de las batallas. Por ejemplo, ¿cuál regimiento había acá por Yagualica de los cristeros? ¿Alguien conoce algún regimiento de los cristeros en Yagualica? Y entonces, ¿por qué se sacrificó allí a San Román Adame? ¿De dónde era San Román Adame? Se lo trajeron desde Mechoacanejo, allá para Teocaltiche. Se lo traen desde allá caminando a raíz, sacrificándolo, y lo martirizan en Yagualica. Y lo que nos dicen los hechos a posteriori es que no había un sacrificio de un cristero o de un sacerdote en un lugar donde no había brotes de que quererse levantar. ¿Para qué se hacía eso? Para darles un escarmiento a los que se querían levantar o veían en armas el asunto, ¿sí? San Julio Álvarez. San Julio Álvarez es el precio que se pagó después de la victoria de San Julián, por ejemplo, ¿sí? Donde les dieron una acabada como de 200, 250 militares ahí en San Julián, y después se viene con órdenes de calles, y yo no sé quién me la hizo, pero sí sé quién me la va a pagar. Se encontraron a San Julio Álvarez y lo martirizaron ahí delante de toda la gente para que fuera un escarmiento para el tema de la sociedad. Y así sucesivamente podemos ver en todas las partes, en Cuquío, pues los que fueron martirizados, aquí en Tepatitlán, Tototlán, en Santana de Guadalupe, Santo Toribio Romo, que fue acá en Tequila, bueno, en fin, todos los mártires, ¿sí? Podemos mencionar muchas de las batallas
mencionarlas, no las vamos a poder analizar todas porque es verdaderamente pudiéramos pasarnos horas y horas hablando tan solo de una sola batalla para que nos demos una idea. Pero vamos a tratar de señalar algunos rasgos de algunas batallas para que entendamos por qué algunos, sin haber sido gente del ejército, en el tema de los cristeros, fueron generales y cuál era su sagacidad al tema de entender cómo era la lucha armada y cómo organizar a la gente. De entrada es, ¿quiénes eran los cristeros? Miren, este libro está hecho prácticamente de puras fotografías. Y si vemos aquí, te das cuenta de que la mayoría de ellos son unos mocosos. Unos mocosos. Y entiende uno muchas veces esa parte. El ser humano antes de los 18 años todavía no le madura el lóbulo prefrontal. Y cuando no te madura el lóbulo prefrontal, lo que haces es de manera hasta cierto punto inconsciente. Un chamaco de 17 años se anima a agarrar una motocicleta, levantarla en una llanta y andar a todo lo que puede. Ya alguien de 18, 20, 21, 25, 30, 40 años dice, no, la levanto, se me atraviesa un chiquillo, me caigo, se me quebra la pata, 3 meses sin trabajar, y todas esas cosas que pasan por la cabeza a una persona madura. Cuando los chamacos, antes de los 18 años, la novia le decía, ¿tú no vas a ir a tomar las armas? ¿Eres sacatón? No, yo no soy sacatón. Y le entraban, porque las entronas eran las mujeres. Y hacían que los hombres le entraran. Vamos a ver, cuando se hable del ejército de las mujeres de Santa Juana de Arco, vamos a ver cuántas mujeres estaban organizadas, verdaderamente organizadas. ¿Cómo le hacían para traer el parque? Traían chalecos a veces hasta con 50 kilos de armamento. Dice un testimonio que a una se le asomaba el rifle aquí y le apuntaba. Y luego dice, así no te puedes ir. Pues ¿cómo le hago? Ya no cabe. Entonces le enredan un rebozo y nomás se le veía la pura cara. Y lo dijo un general, destápese la cara. No, mi general, tengo prohibido mostrar el rostro. Sí, enseñaba el rostro, enseñaba el arma que traía hasta acá. Es decir, esas eran las mujeres que se enfrentaban, que andaban en el ferrocarril, que pasaban inspecciones de los policías, que andaban precisamente yéndoles a comprar el parque a los mismos soldados, a cambio de comidas, a cambio de muchas cosas que es muy interesante conocer todo eso. Pero vamos a ver, por ejemplo, el levantamiento de Huejuquilla, no porque haya sido una batalla muy importante, pero vamos a ver qué es lo que pasó en Huejuquilla que detonó muchas cosas. ¿Alguien conoce Huejuquilla el Alto? ¿No? Yo tengo la dicha de conocer Huejuquilla el Alto. Y para llegar de aquí a Huejuquilla el Alto son como 9 horas, 10 horas más o menos. Y hay 2 formas de irte. Te vas por Nochistlán, Tlachichila, Tlaltenango, subes toda la sierra de Tlaltenango, bajas Tlaltenango, pasas allá a Momax, llegas allá a Colotlán, y luego de Colotlán sigues a Santa María, y luego Huejúcar, y luego Mezquitic, y luego Huejuquilla. Nada más que entras y sales a Jalisco 6 veces para llegar allá. La otra es te vas por Guadalajara, te vas por la vía de Colotlán, por ¿cómo se llama el municipio? García de la Cadena, y luego de García de la Cadena llegas allá a Tlaltenango, Tlaltenango ya otra vez de Tlaltenango para allá, para esa parte. Resulta ser que el municipio de Huejuquilla el Alto y Mezquitic están muy pegados, bueno, por decirlo de una manera, están como a 25 kilómetros, muchísimas curvas, pero 25 kilómetros uno de otro. Y entonces eran pueblos que tenían un parecido. Mezquitic tenía mejor posición económica que Huejuquilla. En Huejuquilla se daba mucho el tema de los
Los huirras, la gente que nosotros les decimos huicholes, no son huicholes, son los huirráricas. Los huirras, estaban los mestizos, gente mestiza, y algunos hacendados. Entonces, Huejuquilla mostraba como la parte de la esencia de México, por decirlo de una manera. Y Mezquitic también, nada más que Mezquitic tenía otro nivel de vida. Y vamos a ver ahorita cómo este levantamiento de Huejuquilla terminó afectando más a Mezquitic. ¿Sí? Vamos a ver el levantamiento de Guanajuato con Luis Navarro, la batalla de San Julián, y si alcanzamos, vamos a tratar de ver hasta Tepatitlán. Ya la toma de Colima, el combate de Michoacán, el combate de Juchitlán, el ataque y la toma de Cocula, el combate del Chante. Este es muy importante porque mataron ahí a un general del ejército que era muy inteligente, le había entendido varias redadas y nunca había caído y había manejado muy bien la situación, se les había ido a los cristeros, no tenía tanta gente, pero les había dado muchas batallas a los cristeros. Pero en el combate del Chante, ¿alguien conoce el Chante? El Chante es una comunidad que está entre el Grullo y Autlán. El Grullo y Autlán se conectan ahí por un caminito de 7, 8 kilómetros, y ahí hay una parte que se llama el Chante, y cuando ubicas geográficamente el Chante, te das cuenta de que es un cañón, que es fácil cuidar por los cerros que tiene y las entradas que permitía para la ciudad. Esa es la Sierra Madre Occidental aquí en México, o sea, plenamente esa parte de allá. Y el combate de Juanacatlán. Bueno, son muchos combates, algunos otros más que no están mencionados aquí, pero muchos son muy importantes por lo que se logró y por cómo se lograron las cosas, ¿sí? Me voy a ver, es la fotografía del general Enrique Gorostieta. Gorostieta, ya habíamos comentado que él entra al ejército cristero como, por decirlo de una manera, contratado, así tal cual, contratado para dirigir un ejército. Él dice, pero pues ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Ya que le empiezan a dar, empieza a ver con quién contaba, quiénes eran sus generales, dónde estaban, cuánta gente podían tener, cómo le hacía la liga para reclutarle parque, cómo se mantenía la gente y todo eso. Entonces él empezó a entender que la cosa iba en serio, tan en serio que cuando se terminan o se dan los arreglos, ya estaba preparada la toma de Guadalajara. Y tomada Guadalajara era darle un golpe en la sien al ejército mexicano. Es más, algunos dicen, no se puede suponer nada, pero si se da la toma de Guadalajara antes de los arreglos, es muy probable que los mismos cristeros le hubieran echado abajo los arreglos. ¿Sí? Por eso se puede explicar, algunos, el tema hasta de la traición de Enrique Gorostieta cuando lo asesinan. Y vamos a ver algunos otros datos interesantes. Bueno, entonces, vámonos. Este es el mapa más o menos sobre dónde y de qué manera se dieron los enfrentamientos. Lo que está en amarillo es, pues hubo algunos levantamientos, algunos brotes, algunas situaciones que se contemplaron, más calenturas locales, personales de algún personaje local, que algo organizado, ¿sí? Pero el grueso prácticamente se da aquí en el occidente del país, ¿sí? Cuando va el gobernador de Jalisco a hablar con el presidente y le dice, señor, hay que ver la forma de no aplicar esas leyes, porque pues yo conozco a mi gente en Jalisco, yo los conozco, y se van a levantar en armas. ¿Y qué le dijo Calles? Ojalá y se levanten para de una vez aplastarlos y acabar con ellos. Y ya iba para afuera el gobernador y le dice, pues nomás le digo que tenga cuidado porque a lo mejor en una de esas los aplastados son otros. Porque sabía precisamente contra quién se iban a enfrentar, precisamente, ¿sí? Bueno, el levantamiento de Huejuquilla, ¿por qué es importante? Porque prácticamente es el que da el inicio del tema de la toma de las armas y el enfrentar al ejército. Se había estado corriendo el rumor por todas partes, la liga había hablado de que ya se habían agotado todos los medios, pero no había habido la chispa que detonara el asunto.
Y entonces Huejuquilla lo hizo. El 1 de julio de 1926 cerraron los templos. Todas las tropelías que se cometieron por parte del gobierno se tomaron los templos como caballerizas. Llega el ejército, hace uso del templo, se establece, meten puercos, meten gallinas al templo, consiguen muchachas de por ahí, hacen fiestas dentro del templo, mataban y cocinaban todo ahí dentro del templo, agarraban las bancas hasta para calentarse y para quemarlas, para hacer lumbre, para poner la comida, y entonces todo eso la gente, claro que la enchilaba. Claro que la enchilaba. Entonces había en el ambiente una situación de enojo, de frustración muy grande. Pedro Quintanar, que ya dijimos la semana pasada quién fue Pedro Quintanar, uno de los generales precisamente que con Aurelio Acevedo inician el movimiento allá en Huejuquilla, era el presidente municipal. Y entonces van los del ejército y le dicen que tiene que aplicar las leyes y que tiene que hacer y que tiene que deshacer, pero Pedro Quintanar era más católico que muchos católicos, ¿ah? Y dice, aquí no, aquí se respeta y el templo se respeta y es sagrado y no se metan, y entonces le dijeron, ¿de qué lado estás? Del lado correcto. Y se junta a su gente y se lleva las armas y se lleva todo junto con Aurelio Acevedo, y precisamente hacen con el general se enfrenta con el general y el asesinato del coronel. Cuando llegan se ponen frente a frente y se empiezan a reclamar. Se desenfundan las pistolas los dos al mismo tiempo, y antes de que Pedro pudiera tirar un balazo, el que acompañaba a Pedro por detrás del general se lo quebra. Y le dice, no se ensucie las manos, presidente, esas déjenlas a nosotros. Y asesinan al coronel del ejército. Y entonces se les puso el kilo de caca a peso. Entonces se fueron a perseguirlos y entonces hubo una matazón, se recluyeron algunos, empezaron a llamarse unos a otros para avisar lo que estaba pasando. Juntaron armas de como pudieron, de los que iban matando del ejército les recogían todo, ¿verdad? Y empezaron a aglutinarse. Y esa es la primera parte del gran levantamiento que se da precisamente en la parte del norte de Jalisco. La desolación de Huejuquilla y Mezquitic, en cuanto se empiezan a armar las cosas en Huejuquilla, voltean y muchos, al calor del coraje, de la situación que estaba pasando, se van y quieren empezar a reclutar gente en Mezquitic. Y en Mezquitic la gente dijo, pues eso es de ustedes, de Huejuquilla, ¿nosotros qué? Y como los rechazaron los de Mezquitic, los de Huejuquilla se enojaron y fueron y empezaron a saquear el pueblo. ¿Los mismos cristeros? Sí. Y entonces empezaron el ejército a perseguirlos y ellos a tirar, y entonces mucha gente de Mezquitic se tuvo que salir. ¿Cuántos? Todos. Todas las familias se salieron de Mezquitic. Y como el domingo la gente bajaba de la sierra, los que conozcan Mezquitic es uno de los municipios territorialmente más grandes del estado de Jalisco, pero como está en los deditos, Mezquitic es el dedito de en medio de la mano de Jalisco, y casi todo el grueso de acá adentro pertenece a Mezquitic, pero el municipio está aquí. No más que todo alrededor es sierra y todo alrededor hay huirráricas, comunidades huirráricas. Entonces bajaban los domingos al comercio y a misa, pero como los templos ya estaban cerrados, la gente dejó de bajar, los comercios ya no vendían porque no venía la gente, y entonces se empezó a quedar solo, y con los enfrentamientos la gente empezó a agarrar sus cosas y a salirse. ¿Qué agarraron? Lo poquito que tenían. Y la gente de Huejuquilla desoló al pueblo. ¿Y qué hicieron? Quemaron todas las casas. No sin antes sacarle los colchones, las máquinas de coser y lo que pudieron. Y entonces la gente de Mezquitic empezó a
ya no sabía ni para dónde hacerse. Pues que no se suponía que estos eran los buenos. Ese tipo de situaciones provocó la toma de Mezquitic, el saqueo. Salieron cerca de 60 familias de Mezquitic, se sitió el lugar con 4,000 hombres por un lado y por otro. Se empezaron a juntar los que no querían perder sus pertenencias o hacerse del lado de los cristeros, buscaron la manera de hacerse, pero empezaron a venir todos los que había del ejército por parte de Zacatecas a sitiar esa parte. Por la parte del norte de Jalisco, que colinda con el sur de Zacatecas, cerquitas está Valparaíso, del Valparaíso está Fresnillo, y ya de Fresnillo sigue uno para Zacatecas. Por esa parte, la capital del estado está como a 1:30, 2 horas aproximadamente. Entonces, toda esa situación rápido hizo que el ejército mexicano se pusiera en esa parte, y cerca de 4,000 hombres por un lado y por otro se enfrentaron precisamente en esas primeras batallas. No se tiene el registro de cuántos muertos, porque al final de cuentas, como ya comenté, es muy difícil. Los generales no querían decir cuántas bajas tenían, porque ya no les mandaban armas, y al no mandarles armas, o a ellos les pagaban por hombres que mantuvieran, entonces pues ya no les iban a pagar lo que ellos querían. Los de Huejuquilla tomaron Mezquitic, se apoderaron de muchas cosas, los que pudieron saquear. Además quemaron el pueblo, casa por casa, debido a que Mezquitic no se rebelaron contra el gobierno. La participación de las hijas de María es un acontecimiento muy interesante de Carmelita Robles. Carmelita Robles era una religiosa de las hijas de María, daba catecismo, era muy inteligente, había tenido estudios de teología y no sé qué más cosas, y además era muy guapa. Entonces el general del ejército, que no recuerdo ahorita su nombre, la encaró varias veces y empezó a discutir con ella, pero como ella era muy hábil en el tema de transmitir sus ideas, diario lo dejaba callado, y al otro como que le intrigaba el tema de lo listo que era y lo guapa que era, y la buscaba no solo con el interés de platicar con ella, sino también con otros intereses, a tal grado que cuando llegó al hartazgo agarraron a todas las muchachillas que tenía con ellas, algunas novicias, algunas principiantes, y se las llevan precisamente, se me hace que a Valparaíso, amarradas, encarceladas. Y a una de ellas, lógicamente, que tuvo Jan Meyer, la pudo documentar, narra precisamente cómo abusaron de ella varias veces. Y de Carmelita Robles, prácticamente, no se supo cómo terminó muerta, no sé si a manos de los militares, no sé si murió, pero precisamente en esos acontecimienros. Y la gente hizo que más, o sea, todo ese tipo de situaciones hacía que la gente más se levantara precisamente contra el gobierno. Bueno, aquí está el mapa que quiero señalar. Estamos hablando precisamente, este es Mezquitic, miren, aquí está prácticamente el municipio, o la cabecera municipal, aquí donde tengo el punto, ¿sí? Pero todo esto es el municipio, todo esto son comunidades wixárikas. No más para que se den una idea, porque muchos somos de la edad. Cuando Emilio González Márquez, el gobernador del estado, hablaba de una carretera con los huirras, hablaba precisamente de sacar una carretera de aquí de Amatitán, derecho por toda esta parte, pasando por Bolaños, hasta llegar a estas comunidades de Mezquitic. Si se hace esta carretera de aquí de Amatitán para acá, se evita, por ejemplo, que ahorita se sale por aquí está más o menos San Cristóbal de la Barranca, sales por aquí, entras a Zacatecas, te sigues por Zacatecas, sigues hasta llegar a Colotlán. Aquí de Colotlán está otro municipio, Santa María, y luego Huejuca, y luego Mezquitic, y luego Huejuquilla el Alto. Huejuquilla el Alto está aquí. Toda esta parte, no es para que se den una idea, yo conocí unos huirras que tardaban 8 horas en ir por agua en tiempo de secas. 8 horas al día. Su chamba era ir por agua. Así de fácil. No es para que se den una idea de cómo están ahí
de accidentado el asunto. Entonces, aquí queda más rápido irse para acá, para Zacatecas, por esta parte de acá arriba, que bajar a Guadalajara y luego ganar para acá. Nada más como comentario, esa carretera que dice que quería hacerse hace, estamos hablando de 12, 15 años. 15 ahí, años. Ese tramo se iba a recorrer como en 2 horas, desde Amatitán hasta Mezquití, como en 2 horas. 2 horas y media aproximadamente. Es una zona donde es sierra, hay muchos pinos, y los que se opusieron fueron principalmente pues, los narcos, los dueños de los terrenos, porque ahí es donde tienen todas sus siembras. Entonces se les iba a destruir todo eso ahí y se aprovecharon de los huirráritas para que ellos se opusieran, precisamente porque tienen el control de esa zona, manejan la madera, manejan toda la siembra. Entonces, en lugar de 2 horas, 8 horas para rodear por acá a llegar, ¿verdad? Si ahorita la comunicación tarda tanto en llegar hasta allá, imagínense en aquellos entonces. Es más, de hecho, hay gente que para llegar a San Martín de Bolaños utiliza avioneta que salen de Guadalajara para llegar acá. ¿Sí? Porque es más rápido eso que aventarse 6 horas, 7, 8, 9 horas hasta acá. Bueno, el levantamiento en Guanajuato. Eso fue parte en Huejuquilla, pero en Guanajuato empezó a pasar lo mismo. Precisamente Luis Navarro Origel, quien era alcalde por ese entonces de Pénjamo, joven fervoroso, en 1925 se inscribió en la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, fundando comités de la Liga en Pénjamo, Abasolo, Irapuato, La Piedad y Zacapu. Su disconformidad con las políticas gubernamentales lo llevó a tomar las armas el 29 de septiembre del 26. Después de que se cierran los templos, estamos hablando de julio, agosto, septiembre. 3 meses después, prácticamente toma las armas. ¿Sí? Tomó la ciudad de Pénjamo, ¿sí? Aniquilando la defensa local y apoderándose de las armas y municiones del gobierno. Entonces, él como alcalde dice, no estoy de acuerdo, me sublevo al asunto, desconoce al general, el general le dice que de qué lado está, hay un enfrentamiento, junta a la gente que lo apoyaba de la liga y entonces se arman y enfrentan precisamente y toma Pénjamo, saca a la gente del ejército y toma Pénjamo, pero no se puede quedar ahí porque tiene familia, tiene esposa, tiene hijos. Entonces todo el mundo sabía quién era Luis Navarro, porque además era muy líder y además era un joven conocido por todos y muy fervoroso. Entonces él termina siendo el general Fermín Gutiérrez, que se va al sur de Jalisco y parte de Michoacán a comandar el ejército cristero de toda esa parte. Después llega por allá José Gutiérrez, precisamente a acompañarlo en toda esa labor, y allí nombran algunos capitanes, se dan unos enfrentamientos muy importantes que ya veremos en esa parte de por allá, ¿sí? Sostuvo enfrentamientos en Cuerámaro y Barajas, logrando protegerse cerca de Corralejo. Su campo de operaciones se centró en la costa de Michoacán, entre Guerrero y Colima. Ahorita vamos a ver esa parte de cómo varios poblados de por allá, él empieza a ganar batallas y a perder batallas, porque no todas se ganaron. El ejército pues también tenía gente y algunos eran muy buenos y algunos sabían tirar. Dijo una persona que desertó de con los militares y se unió a los cristeros. Había muchos acontecimientos de estos, algunos ciertos, algunos infiltrados. Estaba en la batalla y le decía el general, agáchese porque le van a pegar. Mi general, esos güeyes no saben tirar. Dice, no se preocupe, no me pegan. ¿No? La prudencia emperó para evitar la persecución sobre la familia, le hizo ocultar su nombre y se fue conocido con el nombre del general Fermín Gutiérrez. Si buscan ustedes general Fermín Gutiérrez y Luis Navarro Origel, pues es la misma persona, ¿sí? Siendo jefe de la región de Cualcomán, Michoacán, llegó a controlar la costa michoacana teniendo bajo su mando 10,000 cristeros. Claro, no todos estaban con él, estaban en diferentes puntos. Él era el general y había muchos capitanes que comandaban a las personas, pero coordina 10,000 personas. Dijo aquel, ¿dónde entrenaban para tirar? ¿Con qué parque? Todo ese tipo de cosas tuvieron que sortear.
Esta es la parte donde se asentó, aquí está Cualcomán, ahorita vamos a ver un mapa más a detalle las cosas, pero todas estas zonas se dieron enfrentamientos y era muy fácil establecer esta parte en el tema de su centro de operaciones por las condiciones geográficas que se manejan allá y la serranía y toda esa situación. Estamos hablando otra vez de la Sierra Madre Occidental, entonces la cadena montañosa que pasa por aquí permitía que se ubicaran los puntos por donde podía llegar el ejército, donde tener atrincherada gente, varias cosas. No más para que se den una idea. Miren, me voy a regresar poquito. Este es el mapa de Jalisco. Me regreso un poquito en el tema de la historia para que entendamos lo que implicaba el tema de la comunicación. Cuando se dio la guerra del Mixtón en Nochistlán, Zacatecas, Nochistlán está aquí, prácticamente después de Yahualica, aquí está Nochistlán, ¿sí? El cerro del Mixtón está por aquí pegado a Jalisco, ¿sí? Hay dos cañadas muy grandes, la cañada de Jalpa, Zacatecas, que es esta, la cañada de Tlaltenango y la cañada de Mezquitic. Estas tres cañadas, hubo gente que desde aquí, los indios desde aquí, convocaron a los indios de acá. ¿Saben cómo lo hacían? A chiflidos. De cañada a cañada, se ponían en las puntas y a chiflidos. Ubicaban ellos perfectamente. Estamos hablando de cuando el tema de la guerra del Mixtón. Ahora, el tema de los cristeros, para tener el control de muchas cosas, tenían ubicados varios puntos donde convocar a otros ejércitos en dado caso de que les llegaran para el tema de una... Este es Luis Navarro. ¿Tapo a alguien? Él es Luis Navarro, el general Fermín. Si se fijan, muchas veces, pues para los del ejército no sabían cómo identificarlos porque ¿cuál era el jefe? Dijo aquel, que es un general desnudo. Pues no, ¿verdad? ¿Dónde está el traje? En fin. La toma de Aguililla y Tepalcatepec en 1927. El 24 de abril, una victoria resonante llegó con la toma de Aguililla. Sin embargo, el 2 de mayo las fuerzas federales lo repelieron en Tepalcatepec durante un intento de toma de la ciudad. El 29 de mayo, al mando de 500 hombres ya, ¿sí?, logró tomar Tepalcatepec, derrotando a 105 federales comandados por el capitán Arreguín. El 11 de junio, otra victoria se concretó en la toma de la plaza de Chinicuila, derrotando a 600 federales. Esta es una de las victorias más importantes que tiene el ejército, porque es precisamente a partir de lo que se empieza a dar y que empieza a dar el mensaje de ¿saben qué? Sí se puede. Sí se puede. Y eso corría como pólvora, las noticias, y entonces los correos empezaban a llevar las noticias y decir, ¿saben qué? Que ya hubo una guerra acá y que sí se les derrotó al ejército y que tuvieron 600 bajas. Esas 600 bajas, en realidad, no hay registro de ellas. O sea, no está el documento donde pueda decir, aquí está Juan, Andrés, Pedro, Lupe, las 600 personas que fallecieron. Muchas de estas, por parte de los cristeros, eran exageraciones y por parte de los del ejército se ocultaban los datos para que no se supiera. Sin embargo, el 12 de junio sufrió una derrota en Cualcomán de Vázquez Pallares, perdiendo el control de la localidad y se dispersó. Y entonces tuvo que buscar la manera de rejuntar otra vez a su gente, que muchas de ellas no eran asesinadas en el combate, se pelaban, ordenaban retirada y tenían que buscar la manera de encontrarlos por allá perdidos en los cerros, en fin. El 19 de junio fue emboscado en Ahuijuyo, Jalisco, logrando escapar. El 10 de julio la victoria volvió a sonreírle en la batalla del Frescal, donde derrotó una columna de 350 hombres. Y dice uno, ¿y cómo le hacían para tener el tema del parque? Pues cada victoria que tenían, iban
y saqueaban a los muertos y a los que se pelaban y dejaban por ahí balas tiradas o dejaban, pues le daban una espulgada a todo para equiparse, para poder tener material. ¿En qué libro viene, Ramón? Acuérdame, el que llega un general, llega un secretario de Estado, el secretario de la Defensa Nacional, y le dice al presidente de la República, enseñándole balas hechas por el ejército mexicano con las cuales habían sido asesinados los mismos soldados. Nada más que esas balas todavía no estaban autorizadas utilizarlas por el ejército. Eso lo narra Silvano Barba. Silvano Barba, ¿eh? Silvano Barba, en el combate que hubo aquí en Tepatitlán, en San Antonio, en el templo de San Antonio, y ahí es donde, según eso, se hizo de esa bala y se la lleva a calles y se la pone ahí en el las que traen los cristeros, y todavía no salen de acá. Todavía no, hagan de cuenta que la estaba fabricando el ejército mexicano, todavía no se las daban a sus mismos soldados, pero los cristeros ya las traían. Explícate eso. Y es que se nos olvida que muchos de los generales venían de la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana, ¿cuál fue el verso que más se utilizó? El carrancismo, ¿ah? ¿Qué era el carrancismo? Era, pues róbate todo lo que puedas y a carranciar. Pues sí. Entonces había gente que tenía parque y buscaba cómo comunicarse con los cristeros para decir, mira, te vale a tanto. ¿Por qué les vendían parque? Porque sabían que tenían dinero. ¿Y cómo supieron que tenían mucho dinero? El padre Vega les robó un tren que llevaba 120,000 monedas de oro. ¿Ah? Les tumbó el tren. También murieron muchos civiles, hay que decirlo, pero les robó el dinero y con ese dinero les compraban los parques. Bueno, en fin, ¿cómo andamos de tiempo? Este es un mapa de Michoacán, no se alcanza a apreciar como yo quería, pero aquí mencionamos algunas cosas. Este es el municipio de Tepaltepec, aquí está Tepaltepec, aquí está Chinicuila, aquí está Cualcomán y aquí está Aguilillas. Estamos hablando de que esta era la zona más o menos de influencia de Luis Navarro, donde se dieron muchos de los enfrentamientos. Si lo vemos en otro plano, no tiene tantas carreteras, no tiene tanta comunicación. Bueno, antes ni carreteras había, pero caminos, ¿sí? Para que hubiera comunicación. Entonces los poquitos caminos que había estaban muy bien vigilados para evitar que por ahí pudiera venir gente del ejército. ¿Sale? Entonces esta es la zona donde ganó y perdió algunas batallas Luis Navarro, pero esta es zona prácticamente que se da. Aguilillas, para que nos ubiquemos, acaba de ser un lugar muy mencionado hace unos 2-3 años por el tema de que era un lugar controlado precisamente por el narcotráfico. Aguilillas, no sé si recuerden por ahí la noticia, busquen Aguilillas, y esta parte precisamente aquí se dio esa situación. Las batallas de Michoacán, el 14 de julio ordenó el fusilamiento de un personaje calificado como uno de los más influyentes y activos bolcheviques y directores de la campaña contra el Movimiento Liberador Nacional en Cualcomán. Y este hecho hizo que el ejército se recrudeciera y que mandara muchos activos precisamente a capturarlo, ahora sí que, como decían por ahí, vivo o muerto, ¿no? El 16 de julio sitió la ciudad de Cualcomán, pero las fuerzas federales lo expulsaron. El 4 de agosto otra derrota se produjo en Iztapas y Huatlanejo con la pérdida del teniente Encarnación Moreno. Si se fijan, va a ser contadas las batallas donde se pierden generales cristeros, contadas. Esta es una de ellas. Otra batalla donde se perdió un general cristero es la de Tepatitlán. Nada más que el general cristero, el padre Vega, tiene una bala metida por acá atrás y le sale por la frente, cuando estaba peleando de frente.
Entonces, ¿quién lo mató? Yo creo que la bala que le dispararon los enemigos dio vuelta, ¿eh? Y se metió allí. O a lo mejor, dijo uno, a lo mejor fue fuego amigo. Bueno, el 11 de octubre, un evento trágico, los cristeros emboscaron a una guarnición federal que sin saberlo iba acompañada de mujeres y niños. Y tómala, mataron mujeres y niños y mataron inocentes. El resultado fue la ejecución de 100 soldados y de 100 civiles. Finalmente, el 13 de octubre, Ochoa Santana logró retomar la ciudad de Cualcomán, derrotando a la guarnición federal por segunda ocasión. Después, a Luis Navarro, por esta ejecución y algunas otras cosas que hizo, no fueron bien vistas y le quitaron el rango de general. Y eso prácticamente lo terminó matando, ¿sí? Por decirlo de una manera. La batalla de San Julián. ¿Quién es este señor? Reyes Vega. El Pancho Villa mexicano. ¿Ah? Dicen por ahí, hay que decirlo con toda la piedad de la expresión, es a lo mejor una vocación errada. Él era más caudillo que sacerdote, ¿no? O sea, cuando se dio la oportunidad, éntrale. Él y el padre Pedrosa. Aristeo Pedrosa. Aristeo Pedrosa era el señor cura y el padre Vega. ¿De dónde era señor cura, Ramón? Acuérdame. Estaba en Ayutlán, y el otro en Arandas. No, pero estuvieron juntos, Pedrosa, y en un momento y fueron señor cura y fue vicario. Y de esa forma entraron al ejército los dos, uno como general. El padre Aristeo Pedrosa, dicen que él le echaba más cálculo al asunto, más esos para pensar más las cosas. Y el Pancho Villa, él era de armas tomar, fusílenlo, después viriguamos y este tipo de cosas, ¿sí? Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas que hicieron cosas muy buenas, pero que también se equivocaron en algunas, ¿sí? Vamos a ver ahorita el tema, por ejemplo, el tema del 14, es un asunto muy interesante que analizar, porque el 14 era un zorro, era un coyote. Él sabía cómo moverse solo, él no obedecía órdenes, le costaba mucho el que le dieran órdenes, ¿sí? Y él se movía, pero también enseñó a muchos cristeros a seguir rastros, los enseñó cómo hacer lumbre sin que te identifiquen, porque hiciste lumbre, cómo comer de lo que te encuentres en el camino, cómo guardar agua cuando no hay, bueno, una serie de cosas que estuvo enseñándoles a muchos cristeros, pero pues sus decisiones eran decisiones muy arrebatadas. Dijera Paco Gallegos. ¿Por qué le decían el 14? Pues hay muchos lemas, ¿no? Pero parece que en San Miguel se batió a duelo con uno, lo mató, y entonces el presidente municipal manda a sus policías a que lo trajeran, y los policías todos juntos eran 14, y entonces los venadió a los 14, amarró las armas y se las mandó con un arriero y le dijo: dile al presidente municipal que si quiere agarrarme, que mande más de 14. Ahí el anécdota, ¿es cierto o no es cierto? Pues no sé, la verdad. Bueno, vamos a hablar del enfrentamiento de San Julián, que es uno de los enfrentamientos más importantes que hay, por lo que representó. Ocurrida el 15 de marzo de 1927, las fuerzas cristeras lideradas por José Reyes Vega y formadas por unos 400 hombres se enfrentaron a 900 hombres. Toda la gente que estudia, todos los generales que estudian en la West Point, la universidad más importante para la milicia, podríamos decir en el mundo, que está en Estados Unidos, una de sus primeras batallas que analizan es la batalla de los cartagineses contra Roma. Aníbal el Cartaginés contra Roma. Roma y Aníbal se habían enfrentado muchas veces.
Eran los ejércitos mejor preparados del mundo. Nada más que Aníbal llevaba 30,000 hombres y los romanos tenían 70,000 hombres. Los cartagineses y los romanos sabían que de tú a tú, soldado a soldado, batallaban para doblarse el uno al otro, porque los dos estaban muy bien preparados y los dos sabían. Cuando Aníbal enfrenta a los romanos en esa batalla del río Danubio, no recuerdo exactamente el río, detrás de él pone una formación en pico y conforme avanzan los romanos, él les da la vuelta y los dobla. Mató a 40,000 romanos por 8,000 bajas de él. O sea, todavía había más romanos vivos que se vencieron que los que le quedaban a él de activos. Pues esta batalla de 400 contra 900, pues prácticamente nos dice lo mismo. Y cuando vieron el número de federales que venían, ¿de dónde venían? Precisamente de León, del destacamento de León. Se venían a San Julián y le dijeron, huyan, porque son como 1,000. Y el padre Vega dijo, ya había recibido una oferta por parte de Rodríguez, de un enfrentamiento a las 5 de la mañana, y dijo, pues se lo acepto. Con 400 hombres en San Julián y le rodean toda la ciudad. A pesar de la recomendación de algunos subalternos de huir debido a la superioridad del número y armamento de las fuerzas federales, Vega decidió quedarse a pelear después de recibir la oferta de Rodríguez de un enfrentamiento al día siguiente a las 5 de la mañana. Durante la batalla, que duró todo el día, los federales sitiaron a la población y avanzaron por las calles, pero fueron rechazados en la primera oleada. El padre Vega envió un mensajero a Jalpa de Cánovas para pedir refuerzos al general cristero Miguel Hernández, abuelo del padre Carlos Rocha, que vino aquí. ¿Estamos? Que era de San Julián, pero que tenía su destacamento en Jalpa de Cánovas. Para que nos ubiquemos, Jalpa de Cánovas está precisamente bajando de San Julián. Si bajas directamente de San Julián, aunque no hay camino recto, bajas a Aguas Negras, y de Aguas Negras adelantito, Aguas Negras, Agua Prieta, ¿eh? Es Martínez Valadez, pero es... Bueno, la delegación es Martínez Valadez, es de Arandas, pero se le conoce como Agua Negra. Y adelantito está precisamente Jalpa de Cánovas. Jalpa de Cánovas es de Guanajuato, pero pertenece a la diócesis de San Juan. Entonces está ahí muy pegado el asunto. Envió al mensajero para pedir refuerzos, el general cristero Miguel Hernández, quien llegó con más hombres casi al final de la tarde. La gente del ejército, en cuanto los ve y ve que vienen unos bien vestidos, dicen, es gente del ejército, qué bueno, y siguen peleando, y llegan por detrás y bolas, terminan arrasándolos. Cuando les empezaron a pegar, se empiezan a dispersar, y ¿cuánta gente se mató ahí? Pues yo creo que hubo más bajas de los cristeros que de los federales, pero los federales terminaron corriendo, ¿sí? Los federales, sin embargo, identificaron erróneamente a los esfuerzos cristeros como hombres al mando de Joaquín Amaro Domínguez, entonces secretario de Guerra y Marina, y huyeron en su mayoría. ¿Por qué los confundieron? Porque el correo de ellos les había dicho, ahí va el secretario y lleva refuerzos. Entonces la indicación que tenía la gente ahí es que ahí vienen los refuerzos, nada más que los refuerzos de ellos venían a 2 días, y los que llegaron primero eran los del general Hernández, y entonces les dan una rociada y los acaban, ¿sí? Con la batalla de San Julián, pues se encabrita Calles y su gente, y entonces empezó a considerar el movimiento con mayor seriedad. El 26 de marzo del 27, Joaquín Amaro Domínguez marchó a San Julián e hizo arrestar a Julio Álvarez Mendoza, ¿sí? Y entonces prácticamente él paga las consecuencias de la batalla de San Julián.
Y sí, o sea, se repelió al ejército, pero en cuanto los cristeros se aglutinan para ver las bajas, recuperar a la gente y todo eso, pues llega el ejército con todo su poderío, toma San Julián, apresan al padre y lo martirizan ahí al padre. Para ejemplo de toda la ciudad. Y el padre que trajeron desde Michoacanejo, se lo llevan a León y luego de León se lo llevan a... él estaba en Michoacanejo como padre, ¿verdad? Y es el que se lo llevan a León y luego se lo traen para acá. Ok. Entonces, el San Román Adame viene de Nochistlán, ¿sí? Gracias por la... A lo mejor yo tenía los cables cruzados. Después del enfrentamiento, Rodríguez y Hernández volverían a enfrentarse en la batalla de Cuquío, pero el resultado sería adverso para las fuerzas cristeras, ¿sí? Es decir, allá en Cuquío sí le dan la vuelta al general Hernández. Esa batalla fue del 27 y es una de las más importantes. Dicen que de bajas en San Julián, dicen que de bajas por parte de los cristeros fueron alrededor de 120, por parte del Ejército Federal 240. El dato es que no hay un registro fidedigno para poder asegurar exactamente el tema de las bajas, por lo que ya comentamos. Bueno, de las batallas más importantes ya se comentaba la batalla de Tepatitlán, ¿sí? La batalla de Tepatitlán. Hay muchos mitos sobre la batalla de Tepatitlán. Nosotros siendo de aquí mismo no tenemos el registro, no hay un dato en el archivo histórico para poder decir aquí está el número de muertos, aquí está la identificación de los cadáveres, aquí está todo ese tipo de cosas, porque ni existía en el tema de la ciudadanía y menos alguien que estuviera interesado en documentar ese tipo de cosas o llevar a cabo el registro, ¿sí? Y por parte del ejército, que ellos sí están obligados a llevar todo ese tipo de registros, pues no lo hacían porque precisamente ya lo comentamos. Entonces, la región de los Altos se destacó como uno de los epicentros de la violencia durante la Guerra Cristera. En el caso de Tepatitlán se registraron diversos intentos por parte de los cristeros para tomar el control de la ciudad. El primer intento tuvo lugar en enero del 27, cuando un grupo de rebeldes liderados por Justo Galindo quitaron la ciudad, pero su avance fue repelido por Quirino Navarro, ¿verdad? Que se habla de que Quirino Navarro estuvo del lado de los cristeros. Pues era el presidente municipal y se alió con los federales, no con los cristeros. ¿Y Justo Galindo de dónde era? De aquí, de aquí. Debido a los intentos previos de los cristeros, en el 29 el presidente Plutarco Elías Calles encomendó al general Saturnino Cedillo. Miren, Cedillo era uno de la gente que... Había gente que tenía carrera en el ejército. Y nomás para que se den una idea, ¿contra quién se enfrentó José Gregorio Gutiérrez? ¿Contra qué generales se enfrentó? Contra el general Ávila Camacho, por ejemplo. Otro de los generales, Lázaro Cárdenas del Río, el Chamaco. Esos eran los generales, ellos venían de la revolución, eran los hijos de la revolución, ¿verdad? Eran los hijos de la revolución, ellos se habían formado en el ejército de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón era un verdadero estratega militar. Álvaro Obregón no perdió ninguna batalla. Álvaro Obregón le ganó a Pancho Villa todas las batallas y los enfrentamientos que tuvieron. O sea, era gente que sí tenía una preparación militar, no se habían quedado aquí en México para estudiar el tema de la milicia. Antes de la Revolución Mexicana y todos estos procesos, vivieron parte del ejército y salieron a Estados Unidos a estudiar y fueron a otras partes del mundo a estudiar el tema de la milicia. Entonces, era gente que sí le entendía el tema. Sí le entendía el tema de la milicia y cómo atacar y dónde atacar y cómo hacerlo y cómo emboscar y cómo tener controlados los accesos y muchas cosas de esas. Muchos de los generales que participaron en la cristiada, algunos habían estado en el ejército, pero otros se hicieron. Victoriano Ramírez era un coyote que sabía el tema del campo y cómo manejar el tema del campo y además era muy bueno para el tema de la puntería y por eso era uno de los cristeros más temidos. Era uno de los cristeros más temidos, porque además pues no se guardaba nada, o sea, pero bueno. Entonces, este Cedillo, Plutarco Elías Calles, que también había sido militar, lo conoce y le dice,
te me vas tú y me aplacas me aplacas el gallinero. O sea, que Saturnino Cedillo no era ningún improvisado, ni era un general que mandaron para acá porque pues le tocó porque era la zona. Eran personas que estaban precisamente cerca del círculo de poder, con mucha influencia y que tenían todo lo que necesitaban para sofocar el movimiento. Por eso, la batalla de Tepatitlán es una de las más importantes. O sea, el ejército no creas que se estaba guardando cosas para, pues ahí con estos lo atiendes, con estos sofocas eso. No, mandó un grueso, tanto así que ya no tenían en sus filas y agarraron agraristas. De San Luis Potosí, de varias partes de por acá, se los traen con la intención de decirles, matamos a estos mugrosos y van a agarrar su tierra. ¿Y qué decían los cristeros de aquí? ¿Viniste por tierra? Tómala. Después de muertos se los aventaban en la boca. Bueno, para llevar a cabo esta misión, Cedillo reclutó tropas agraristas procedentes de San Luis Potosí, Zacatecas y de Guanajuato, formando así un ejército compuesto por aproximadamente 10,000 hombres. Y tú dices, ¿y todos murieron? No, mucha gente nunca había agarrado una pistola en su vida, un rifle. Los reclutaron y los metieron al ejército y andaban. No sabían ni para dónde tirar ni cómo tirar. En cuanto sintieron los balazos y vieron que muchos estaban muriendo, pues aventaron las armas y córrele y pélate para el cerro. Muchos se pelaron. Vamos a ver ahorita. ¿Eran más crueles que los federales? No, eran más desgraciados. Más desgraciados. En el tema de las batallas no eran tan valientes, pero más desgraciados sí. Cuando llegaban a una población y podían abusar de las mujeres, abusaban, saqueaban y hacían cuanto desmadre podían hacer, ¿sí? Dice, estaba dividido en 3 columnas. Estos 10,000 hombres prácticamente había de 3,000 aproximadamente. Una de las columnas, bajo el mando del general Pablo Rodríguez, estuvo integrada por 3,000 agraristas y 500 efectivos federales y fue destinada a la localidad de Tepatitlán. Entonces, los que llegan a Tepa prácticamente son alrededor de 3,500. Entran por la parte de la Españita. Llegan en la noche, alrededor de las 12 de la noche, entre 12 de la noche y 2 de la mañana, llegan y mandan gente para ver qué movimientos había. Los cristeros ya los esperaban y los esperaban de aquel lado de la Españita. Había un grupo por allá, ¿cómo se llamaba? ¿Donde se iban a bañar? ¿El Recodo? ¿Cómo? El Taray. Allá. Atrás del Taray, esa parte de por allá, estaba el ejército cristero. Entran los federales, bueno, acampan por ahí en esa parte y mandan gente a que reconociera la ciudad. Llegan, se meten, ven todo tranquilo, no había nada. Ya estaban apostados muchos en las azoteas, había gente que estaba para el barrio de San Antonio, había gente para la salida de la Alameda, estaba gente aquí en el centro de la ciudad, estaban apostados por la parte de ahí de San Antonio. Bueno, estaban colocados estratégicamente por donde podían entrar, ¿sí? El 18 de abril del 29 las fuerzas cristeras tomaron pacíficamente la ciudad. Este acto involucró la ocupación de lugares de importancia estratégica en la ciudad. Se destacan los siguientes lugares ocupados. Hubo 60 hombres en la cuadra y el templo de San Antonio. Toda esa parte estaban apostados prácticamente en las azoteas. Cuenta Paco Gallegos, que va a venir, él narra muy padre todo esto porque casi parece que lo vivió, dice, estaban ahí todos agazapados y bajo orden de que el que estornudara o hiciera ruido lo iban a fusilar. Entonces imagínense, todos ahí apostados, ¿no? Esperando. Ven que van pasando las tropas, es decir, eran filas de hasta 20 hombres, por 3 o 4 que iban en columnas, y pues ven que van pasando y no pueden hacer ningún tiro hasta que no haya la orden. Cuando se empiezan a entrar los federales, ya habían mandado gente y dicen, aquí está todo tranquilo, no que la habían tomado los cristeros, no hay nada.
Entonces, van pasando muy tranquilos, van llegando, lógicamente estaban 60 hombres entre la cuadra del templo de San Antonio, 35 en la cuadra de la parroquia, 80 en las inmediaciones del santuario del Señor y las torres de la Virgen de Guadalupe. Otros combatientes se ubicaron en los techos de la presidencia municipal, el Hotel Navarro. ¿Dónde estaba el Hotel Navarro? Donde está el Virreyes. Donde está ahorita el campanario. Bueno, el Navarro era precisamente esa parte ahí en la esquina, toda esa esquina. Y otras casas en el centro de la ciudad. Adicionalmente, 300 hombres comandados por Reyes Vega se ocultaron en lugares estratégicos al otro lado del río de la zona de la Españita, ¿sí? Toda esa parte de por allá estaban precisamente esperando que entraran los últimos para entrar precisamente por el tema de la retaguardia. Por último, 300 combatientes liderados por Gabino Flores permanecieron en la plaza principal, preparados para resistir los ataques de la brigada agrarista. Estas unidades militares cristeras conformaban los dos regimientos conocidos como Gómez Loza, bajo el mando de Gabino Flores y Cayetano Álvarez. Además, se convocaron a 2 escuadrones del regimiento de San Miguel, pidiendo refuerzos precisamente para cuando se vinieran. Precisamente. Estaba reciente la orden de aprehensión de Victoriano Ramírez y la ejecución de él. Entonces no crean que en el ejército cristero las cosas estaban tan tranquilas. Había gente que estaba no enojada, lo que le sigue, esperando cualquier situación para vengar la muerte de Ramírez. ¿Por qué? Porque Victoriano Ramírez había sido sí desobediente en muchas cosas, altanero en otras, bravucón con la misma gente de ahí dentro, pero pues muy sagaz. Y los militares, cuando sabían que iba Victoriano Ramírez, les hacía así, ¿no? Bueno. Hacia las 6 de la mañana, las fuerzas federales entraron a la ciudad de Tepatitlán y detuvieron su avance para llevar a cabo reconocimiento y planificar su estrategia en caso de un enfrentamiento. Entonces imagínense, llegan ellos, empiezan a hacer el reconocimiento, empiezan a ubicar las calles, las salidas, los puntos, están acomodándose, están viendo la estrategia, cuando de repente avanzaron por las calles importantes como Emiliano Carranza, 16 de septiembre y Mapelo, llegando una parte del contingente a la plaza principal. En ese momento se desató un intenso tiroteo, los hombres del coronel Flores sorprendieron a las fuerzas federales con un fuego cruzado y entonces ni agua va. Pum, 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 pum. Y el caidero, uno pudiera pensar que es bala por mono, pero la realidad es que no crean que eran muy duchos para tirar, y pues le pegaron a muchos, pero muchas balas tampoco dieron en el blanco. Ante esta sorpresa, los agraristas intentaron reagruparse por secciones para contraatacar, esperando a los rezagados para formar una defensa conjunta. Nada más que los rezagados que venían entrando, pues ya les tocó precisamente la parte de allá de San Antonio y los demás les tocó enfrentarse acá y ya no sabían si los que estaban atrás les iban a ayudar o les iban a pegar, entonces quedaron prácticamente a fuego cruzado, ellos indefensos. Fue entonces cuando los cristeros ubicados en la zona de la Españita, cuando escuchan los disparos, se empiezan a venir a atacar por la retaguardia de la columna federal, tomando a los federales por sorpresa. Este movimiento de pinza no busca rodear completamente las fuerzas federales, sino desorientarlas y forzarlas a retroceder por el mismo camino por el que habían llegado. Los dos brazos de la maniobra de pinza se fueron cerrando aproximadamente 1 kilómetro de la ciudad sin que las fuerzas federales se dieran cuenta. Hubo gente que salió corriendo, o de los que se escaparon para el lado de San Antonio, y a la huida que se dan, para el barrio de San Antonio, para acá arriba. Se van muchos, entonces otros los siguen, pero había otro grupo de cristeros allá esperándolos y la gente se empieza a meter a las casas, se empieza a brincar y la gente los empezaba a sacar de sus casas, los que ya no traían parque, pero los que traían parque se metían a las casas y no diga nada y se brincaron a muchos corrales. Sabemos cómo estaban las casas antes, que tenían el patio principal y el corral atrás donde tenían los animales o las caballerizas, y entonces se empezaron a ocultar por muchas partes. ¿Cuántos? Sabe, no se tiene el dato preciso de eso. Los cristeros avanzaron a caballo hacia los dos extremos de la meseta, donde aún resistía Gabino Flores. El general Rodríguez, al ver la situación, ordenó retirada.
con el objeto de escapar del cerco que se estaba cerrando entre los 3 puntos de la ciudad. A lo largo de todo el día se produjo un intenso tiroteo en las calles, azoteas y torres de la ciudad, con las fuerzas federales siendo abatidas. Sabemos todos los tiros que hay en San Antonio y los registros que quedaron ahí, en muchas casas también, pero pues la gente rezanó, cambió, quitó y se acabó eso, ya no hay vestigios acerca de este tipo de cosas, pero todo eso son testigos que si hoy estuvieran, como está el templo de San Julián. ¿Alguien sabe la historia del templo de San Julián? ¿No? Llegó un señor cura y vio las torres todas agujereadas y contrató a un albañil a que se pusiera a sanarlas y estaba resanándolas cuando le caen y le dicen, ¿qué está haciendo? No, pues está resanando todo eso. No, déjelo ahí. Son los vestigios de la historia, ¿no? Bueno, pues quítale todo lo que le habías puesto. Aquí muchas de nuestras casas o de las casas de nuestros familiares fueron testigos mudos de todo ese enfrentamiento y de las muertes que hubo. Cuentan anécdotas que chorreaba la sangre por ahí por San Antonio para abajo. Es probable que sí, sabemos que esa calle pues tiene una bajada muy prolongada y pues cualquier charco de sangre pues podía correr. Pero como se dice muchas veces en el argot que fueron más de 3,000 hombres muertos, que hasta 5,000 hombres muertos, pues ¿dónde cabían? ¿Dónde cabían 5,000 personas? O sea, nomás pensemos por un momento cuánto tardarían en juntar 3,000 cadáveres, nomás para hacer esto, para agarrarlos y aventarlos. ¿Dónde los entierras? ¿En qué fosa? Cuentan que hicieron una fosa cerca del río, precisamente donde los enterraron, ¿sí? Y que de la grasa de los cuerpos, porque les incendiaron, alcanzó a escurrir la grasa de los cuerpos precisamente hasta el río, de tantos que eran. Dice Jan Meyer, 220, 320, pero si venía un escuadrón de 3,000 hombres agraristas y 500 federales, pues ¿dónde quedaron todos los demás? Entonces hay muchos datos ahí que se escapan y muchos todavía no se pueden precisar porque no hay una fuente que puedas asegurar las cosas y decir, aquí están los pelos de la burra a la mano para poder asegurar los datos. Los que más registraron, algunos hablan de hasta 800 muertos. Es muy probable, pero no hay dato que lo pueda verificar. ¿Sí? Sí, Ramón. Bueno, sobre esto ya se está terminando el tiempo, casi, pero sobre esto, ahí yo en lo personal me tocó conocer a un señor ya mayor que me platicó de esta batalla propiamente. Él era pues niño, se puede decir todavía, y él le tocó ver al día siguiente cómo recogían a todos, eso que dice que corría la sangre, que estaba el tiradero de caballos y de hombres por las calles, o sea, fue un mundo de gente. Y dice que en carretas iban y los subían y los llevaban. Él dice que le tocó ver aquí saliendo, aquí para la Alameda, el templo de San Tranquilino, ahí para montar el panteón ahora en esta parte de ahí, las trinchas que hicieron de la gente muerta, o sea, los amontonaron todos ahí, o sea, ¿de cuántos serían? No sé, y pues no tenían para enterrarlos, ahí vio donde los quemaron, o sea, donde corría la sangre. Él me platicó personalmente que le tocó vivir esos. ¿Cuántos fueron? Como dice ahí, por la historia es difícil. ¿Por qué? Porque no está el registro del nombre y de quién era y todo, ¿verdad? De los que venían, pero sí, fue una estrategia de los cristeros de todas las azoteas disparar, y cuando estaban en las calles pues no sabían de dónde les llegaban las balas, de un lado, de otro, de una casa y de otra, entonces entre ellos ahí hasta corriendo se mataban, ¿verdad? También, porque era un mundo de gente. Sí, y si se percheraban hacia una acera, pues del otro lado quedaban de blanco, y si se iban hacia el otro lado, pues igual. Entonces, ese tipo de situaciones hizo que los cristeros ubicados estratégicamente tuvieran el éxito del tema de la batalla. Una baja muy importante para los cristeros, la muerte del padre Vega. Y se da precisamente ya cuando se había matado a mucha gente, prácticamente en los últimos momentos de la batalla, cae muerto el padre Vega. Y después, cuando se hace el análisis, pues la bala le entra de arriba, de atrás, y le sale precisamente en la parte de enfrente. Perdón, sobre ese hecho lo narra
a Paco Gallegos y algunos otros que hay ahí. Dentro de los agraristas que lograron correr, fueron a refugiarse en unos corrales que estaban ahí donde ahora es la Sagrada Familia. Había unos corrales, unos establos ahí en esa parte. Entonces le estaban disparando de los corrales para acá, y los cristeros pues también, y el padre Vega da la orden de ir a atacar, y unos no se animaban porque estaban detrás de las cercas ahí en esos corrales. Entonces no se animan, y el padre Vega va, dicen que al asomarse ahí al otro lado de la cerca a ver dónde estaban, es donde le pegaron. La polémica es esa, que al asomarse ahí, pues el balazo debería tenerlo en la frente de los que estaban allá, de los agraristas o de los federales, y dicen que los que vieron ahí, no sé qué datos tengan, que la bala le entró por la parte de atrás, ¿verdad? Entonces no fue tanto un disparo que venía de los que estaban ahí atrás de la cerca, sino de alguien que estaba atrás de él. Hablan del resentimiento que había por la muerte de Victoriano Ramírez, que había sido antes, que dicen que fue por órdenes de él. Son de las cosas que se dan. Era una guerra, y debemos entender ciertas decisiones de ese tipo, que no son, dijeran algunos, muy católicas, pero era una guerra. Tenían que actuar como militares, con milicia, con ciertas decisiones que a veces no son muy agradables. Bueno, perdón, ya nos pasamos mucho del tiempo, pero la verdad es que es muy emocionante cuando analizas este tipo de situaciones y qué pasaba al calor de las situaciones. Imagínense estas personas con el sentimiento, resentimiento, las broncas, la situación, tener una pistola en la mano, el matar gente, bueno, este tipo de cosas, claro que impacta en el tema emocional, y no dejamos de ser seres emocionales y racionales. Pues bueno, es parte de lo que es nuestra historia. Hay que rescatar los datos, hay que ir a los vestigios, hay que rasguñar más la información para poderla documentar y tener datos muy precisos acerca de estos hechos que hoy nos siguen interpelando. Pues bueno, no sé si haya algún comentario, ¿sí? Sí, tengo una duda. En la batalla de Tepatitlán, ¿dónde se supone que estaba Quirino Navarro? No está el dato ya si él ya había dejado prácticamente, porque Quirino Navarro es el presidente cuando empieza, pero en la batalla ¿tiene algún dato usted? No. Ya era presidente para ese tiempo el Güero Mónico. Ya había cambiado precisamente de presidente municipal, pero no se tiene el dato sobre... Aquí el presidente municipal era el Güero Mónico. Pero no tiene el dato de dónde estaba Quirino Navarro en ese entonces. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, y nada más no dejar pasar que el mismo Jesús Gutiérrez relata en sus anécdotas que él a veces no entendía cómo ganaban las batallas. O sea, porque ellos llegaban a veces con mucho miedo. Él mismo decía que a él le temblaban las piernas. A veces se subía al caballo y no sabía ni cómo se subía porque sus piernas no las resistía. Y él reconoce que muchas batallas se ganaron por la acción de Dios, porque Él quiso que se ganaran, y no hay que dejar de pasar que en todas estas batallas Dios tenía pues el mando de todo, y por eso también las ganaban. Claro, mira, hiciste que me acordara de una anécdota de Jesús Degollado Guízar. Jesús Degollado Guízar, cuando le encargan el norte de Jalisco, después de que deja acá al sur, en manos de José Gutiérrez, se va al norte y tiene que venirse a entrevistarse con Gorostieta. Él no lo conocía a Gorostieta, personalmente nunca lo había tratado. Entonces, y ya estamos hablando del 29. Pero dice Jesús Degollado Guízar que una señorita que se hizo pasar por su esposa para que él pudiera pasar por Guadalajara y venir a los Altos de Jalisco, donde se iba a entrevistar con Gorostieta. Dice que venían, y para pasar el río famoso río que del Río Verde se hace después Santiago, el río Santiago, para cruzar, cuando venían del norte, tienen que cruzar por una canastilla. Dice, eran las 2 de la mañana, la canastilla apenas cabía a una persona, y la mujer que iba conmigo se sube y lo dice,
padre, ahorita le mando la canastilla para atrás. Y ella se empieza a pasar por el río. Dice, a mí me temblaban las corvas por hacer eso. Pero ¿cómo iba a dejar que una señorita sí hizo eso y yo iba a decir, no, yo no paso? Es ese tipo de cosas donde de repente el coraje o el decir, pues yo estoy al frente, lo tengo que hacer, hacía que las cosas se hicieran. Bueno, pues hay muchas cosas muy interesantes. Ya Paco nos platicará, esperemos cuando venga podamos exprimirlo mucho con anécdotas y cosas que sucedieron y que hay relatos acerca de ellos. Pues muchas gracias y buenas noches. Gracias, Robert. Antes de que nos retiremos, yo quiero nada más decirles que pues la siguiente no hay sesión, el día 30 hasta el 6 de junio. Y tenemos programado a don Paco Gallegos. Ojalá sí pueda venir porque su salud pues a veces no le da lo que él quisiera, ¿no? Pero ya lo invitamos y queremos ver a ver si viene. Todas esas anécdotas, aquí la batalla de Tepa, su libro que se llama La Rebeldía Cristera, la va a venir aquí a ofrecer, ¿verdad? Para que lo puedan ver y leer esa novela histórica de las batallas. Yo quiero nada más terminar con lo siguiente. Yo que todos hemos visto nuestros obispos, la conferencia del episcopado mexicano, cómo están exhortándonos a los católicos a participar en esta elección, en este proceso electoral, ¿sí? Todavía antier sacaron otro documento, ayer salió un video más, y lo que nos quieren decir es la importancia de que todos vayamos a votar, por el que tú quieras, pero hay que ir a participar. Y están por sacar aquí en la parroquia de San Francisco un folletito y vamos a sacar un video con 5 pasos muy sencillos para que puedas votar en familia, ¿no? Primer paso, desde un día antes, ten tu credencial de votar vigente, lista, desde un día antes. Ten ubicada tu casilla, ¿dónde está tu casilla? Para que al rato no sepas que dónde me toca, porque además hubo cambios. Hay una dirección que se llama ubicatucasilla.ine.mx, que ahí le pones tu número de sección y ya te dice el domicilio. Tercer paso, ponte de acuerdo con tu familia, una hora en que vayan todos a votar, de preferencia a más tardar a las 4 de la tarde, porque más adelante se hacen las filas enormes, ¿no? Así es. Si se puede a primera hora, bueno, pero antes de las 4 de la tarde. Y el cuarto paso es pues ir a votar, que nadie se quede sin ir a votar, pero vecinos, amigos, conocidos. Si esto nos lo están pidiendo los obispos es porque saben algo y han hecho una bonita oración. Bueno, han hecho 2, yo digo la oración por la paz. Muchas de ellas se han rezado al final de las misas y últimamente han hecho una oración también por las elecciones. No la traigo a la mano porque la tengo en el celular y estamos ahí grabando. Pero hay que hacerla, hay que rezar. Aquí en la parroquia de San Francisco se va a hacer durante 7 días lo que se llama el sitio de Jericó. Esto que mencionaba Delia. Al final de cuentas, Cristo es el Señor de la historia. Él va a hacer lo que más convenga, pero necesita de nuestra colaboración, ¿verdad? Él ganó ya la batalla, ¿verdad? La guerra ya la ganó, nosotros nos toca dar la batalla en este momento. Así es que una cosa muy, muy, muy importante, que nadie se quede sin votar. Que nadie se quede sin votar. Y como Jesucristo le dijo a Pedro, ¿verdad? Que nadie se quede sin votar. 3 veces, ¿sí? Por la importancia.
todo con